es El disfraz de Polifemo. Dice adiós, eso dijo la gitana, que la mano me leyó, que Arecillo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. Hoy, en el disfraz de Polifemo, hablaremos de pandemias, pero no tanto de pandemias como de la forma de registrar los datos a lo largo de la historia. Unos datos que nos sirven para estudiarlas e incluso para prevenirlas. En realidad, a lo largo de la historia hemos tenido datos y conocimientos más que suficientes para prevenir, en buena parte al menos, lo que nos ha venido pasando. Pero el ser humano no aprende y se comporta a veces como un auténtico papanatas. Y no hablo solamente de los ciudadanos de a pie, hablo también de nuestros dirigentes. En el programa de hoy, Antonio Guirao nos hablará del seguimiento de la pandemia de COVID-19 que tan nefastamente conocimos hace bien poco, y lo hará desde el punto de vista estadístico. Joaquín León, a su vez, nos ayudará a rastrear información desde un punto de vista más histórico. Pero, antes de hablar de pandemias, tenemos que incorporar una de las serendipias que solemos incorporar en el disfraz de Polifemo. Es decir, la sección de Dani Torregrosa. Dani, ¿cuál es la serendipia que nos vas a traer hoy? Porque, si no me equivoco, tiene que ver con la medicina. Es así, es todo un clásico en las serendipias. Vamos a hablar de la penicilina. Pues cuéntanos, Dani. Pues el descubrimiento de la penicilina, que como todo el mundo que haya hecho, aunque sea la ESO, tiene que saber, fue un descubrimiento que hizo Alexander Fleming en 1928. Y es uno de los ejemplos más célebres de serendipia en la historia de la medicina. Un hallazgo que fue fortuito en sus inicios, que revolucionó el tratamiento de infecciones bacterianas y salvó y salva innumerables vidas a lo largo del siglo XX hasta la actualidad. Bueno, Fleming, ¿qué ocurrió? Fleming era un bacteriólogo escocés que trabajaba en el laboratorio del Hospital St. Mary en Londres, e investigando la bacteria Staphylococcus aureus, que es causante de numerosas infecciones, un día, antes de irse de vacaciones, pues dejó unas placas de cultivo con bacterias en su mesa de su laboratorio. Y luego, a su regreso de las vacaciones, pues descubrió algo inesperado totalmente. Una de las placas había sido contaminada por un hongo, y alrededor de este hongo las bacterias habían sido eliminadas o tenían ahí un impedimento para crecer. Este hongo, que más tarde se identificaría como el Penicillium notatum, secretaba una sustancia que inhibía el crecimiento bacteriano. Fleming había descubierto la penicilina, el primer antibiótico de origen que se comercializó, por así decirlo, del mundo. Lo sorprendente del descubrimiento de Fleming, lo que marca un poco la diferencia, es que no radica en el hallazgo en sí, que también, sino en cómo sucedió. O sea, Fleming, en lugar de descartar la placa contaminada como un fracaso, como podría haber hecho o seguramente en algún momento otros investigadores hicieron, reconoció la importancia de lo que había ante sus ojos. O sea, su capacidad para percibir el potencial en un accidente de laboratorio lo llevaron al desarrollo de un medicamento que, como hemos dicho antes, transformaría la medicina. La penicilina marcó el inicio de la era de los antibióticos, permitiendo tratar eficazmente infecciones que antes eran condenas de muerte, como neumonía, fiebre reumática, enfermedades de tipo venéreo como la gonorrea. Y el impacto de este descubrimiento fue tan profundo que Fleming, junto a Howard Florey y Ernest Boris Chain, estos dos últimos fueron quienes desarrollaron el proceso para purificar y producir penicilina en grandes cantidades, algo muy necesario conseguir que fuera barato y disponible y se pudiera producir a nivel industrial. Pues bien, Fleming, estos tres investigadores, Fleming, Howard Florey y Ernest Boris Chain, recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1945. Premio Nobel, que está muy bien, pero sobre todo lo que tiene es que han pasado a la historia por ser héroes, por así decirlo, y salvar tantísimas vidas con sus investigaciones. Muchas gracias, Dani. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros como siempre. Un placer y un abrazo. Joaquín, ¿de dónde te vino la idea de documentar las pandemias desde el punto de vista bibliográfico? Bueno, tú has juntado las dos palabras, documentar y bibliográfico. Yo creo que son primas hermanas o hermanas primas, no lo sé. Bueno, pues mira, yo como enfermero, cuando en enero o febrero del 2020 fui a Madrid a ver a mi hijo y volví tocado de una manera un poco rara. Era un catarro muy raro. Y bueno, ya empezaron a oírse lo que oíamos todos, ¿no? Gripes, que si era gripe, que madre mía. Ya habíamos visto a los chinitos en plenas navidades, nosotros con las cervezas y ellos haciendo hospitales de campaña, haciendo unas cosas muy raras que parecían marcianos. Nos reíamos, ¿vale? Nos reíamos que era que no. Y luego ya empezamos. Yo en febrero o marzo, pues sí, yo tengo un problema respiratorio y la gripe se me agudizó, se me reagudizó mi bronquitis. Y ya cuando empezaron a hablar de planes de alarma y de confinamiento, yo llamé a mi médica de cabecera, de familia, y le comenté, oye, mira, me pasa esto. Y dice, Joaquín, vete un mes, te doy la baja porque no tienes que estar, y más, no por ti, sino por la gente. Y bueno, el mes, pues claro, yo me asusté mucho. Me hicieron incluso la prueba del COVID en cuanto pudieron, como personal sanitario. Pero empecé a oír en la radio y la televisión cosas que a mí no me cuadraban, ¿no? Y lo que tú has comentado hace un momento también, como que esto era nuevo, diferente. No, esto ha ocurrido toda la vida. Luego iremos hablando. En el de Camerón se juntan unos chavales, empieza porque es por un confinamiento, ¿no? Y bueno, empecé a documentarme, a mirar, y ya en septiembre ya se había calmado, no se calmó realmente, pero bueno, estabilizado, por decirlo así, ya sabíamos de qué se trataba, y colgué un vídeo en YouTube con la documentación que iba recopilando. Y la directora de la revista Enfermería Global de la Universidad de Murcia, le gustó el vídeo, me pidió, el vídeo lo tenéis en YouTube, por cierto, y me pidió por favor que hiciera un artículo, tal. Entonces seguí un poquito y bueno, pues como documentalista, no experto en epidemiología, ni en infecciólogo, ni vacunas, pero sí me gusta documentarme. Cuando se habla de las cosas, a mí me da rabia cuando vemos una tertulia y la gente dice burradas, ¿no? Sobre todo cuando van de expertos y no lo son. Pues ya que arrancamos con el tema de la COVID, creo que puede ser interesante que veamos la entrevista que le hicimos a Antonio Guirao para hablar precisamente de cómo hizo el seguimiento estadístico de la COVID-19 hace unos añitos. Estamos hablando de pandemias. Y claro, si en España o en el mundo hablamos de pandemias, no tenemos más remedio que hablar de la que todos hemos conocido de cerca, para bien o para mal, que es la del COVID-19. Y estamos con Antonio Guirao, que ya es colaborador habitual prácticamente de este programa, para que nos ilustre, porque él hizo un seguimiento muy detallado de esta pandemia. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Cuando nos ponemos a analizar una pandemia, en este caso la del COVID, de la que tú hiciste ese seguimiento, ¿cómo cuánto de estadística hay que saber para poder entender cómo es una pandemia de este tipo? Bueno, depende. A nivel de investigación, bastante. Para hacer el desarrollo de modelos, las predicciones, bastante, lógicamente. O sea, tienes que ser un especialista en eso y estar metido en eso, y además seguir aprendiendo continuamente. A nivel de un ciudadano normal, muy poquito. Con 2 o 3 conceptos básicos se puede entender. El primero que tenemos que aprender es el de exponencialidad. Exactamente. El concepto de exponencialidad. Hay fenómenos en la naturaleza que crecen de manera lineal y hay fenómenos que crecen de manera exponencial. ¿Cuál es la diferencia? Que lo exponencial crece primero poquito y no te asusta y te crees que va a seguir así, poquito a poquito. Pero entonces de repente pega un giro y se pone el crecimiento prácticamente vertical como una pared. Y eso ocurre en cuestión de días. Ese es el crecimiento exponencial. ¿Qué es el modelo SIR? Es un modelo que luego ha sido un modelo epidemiológico para entender la dinámica de las epidemias. Por dinámica entendemos el cómo funciona, cuáles son sus mecanismos, cómo se expande, cómo crece una epidemia, cómo se producen los contagios. Es un modelo epidemiológico, un modelo matemático.
el comportamiento de la epidemia se modela con ecuaciones que se resuelven y permiten describir los contagios que estamos viendo y también hacer predicciones. Es uno de los modelos más antiguos que se propuso, pero además, que luego a lo largo de los años ha ido sofisticándose, ha ido mejorándose, pero porque se entienda, los elementos, los ingredientes básicos del modelo consisten en considerar en el conjunto de la población 3 subconjuntos. El de las personas que están ya infectadas o contagiadas, enfermas. El de las personas que están por contagiarse, todavía son susceptibles de contraer la enfermedad, y de las personas que se infectaron y ya se han recuperado, las que ya han pasado, en este caso el coronavirus, la COVID. Entonces, con esos 3 conjuntos, el modelo, pues básicamente consiste en decir, bien, pues si para que se entienda, un ejemplo muy sencillo, en plena pandemia que teníamos aquí en España, por ejemplo, aquí en Murcia, una ciudad concreto, pues yo en un día que estaba sano, no tenía la enfermedad, iba al supermercado y me crucé con 100 personas por la calle, en el supermercado y al volver a casa. De esas que me crucé, pues a lo mejor había 2 o 3 infectadas con las que yo hablé o pasé cerca. ¿Qué probabilidad había, sabiendo los contagios, sabiendo la incidencia de la enfermedad en ese momento, qué probabilidad había de que yo al cruzarme con 100 alguna de ellas me infectase? Pues eso se modela, se dice tanta probabilidad. Ah, vale, pues entonces hay tanta probabilidad de que yo o mi vecino o mi primo entonces haya infectado. Vale, entonces si se ha infectado, a su vez, ¿qué probabilidad hay de que se lo infecte al que tiene al lado? Y así. Entonces se establece un modelo de contagio en el que una persona se lo puede contagiar a alguno de los que tienen al lado con una probabilidad, y eso a su vez a los otros y a los otros. Entonces se va expandiendo la enfermedad y eso se modela de esa manera. Y entonces se pueden hacer predicciones de dónde vamos a llegar con ese crecimiento exponencial del que hablábamos antes, pues la semana que viene o de aquí a un mes. ¿Y qué es el número reproductivo? Es un parámetro que mide la velocidad de transmisión del virus, en este caso. La pandemia en este caso era de un virus, con este caso del coronavirus. A mayor número reproductivo es mayor tasa de contagio. El coronavirus tenía una tasa de contagio muy grande, enorme, mucho mayor que la gripe. Ese es el problema que tuvimos con el coronavirus, que acabó en pandemia, acabó infectando prácticamente a la población mundial entera. O sea, 1 a 1 sería que cada persona contagia a otra. Sí, cuando ese número reproductivo, cuando ese parámetro vale 1, significa que cada persona infectada puede infectar a otra. Si fuera 2 ese valor, significa que cada persona infectada llega a contagiar a 2. Y si fuera 3, llega a infectar a 3. En el coronavirus estaba por encima al principio cerca de 2, y llegó un momento en que por encima de 6 y de 7. Entonces, claro, por eso se expandía tan rapidísimamente, porque una vez que una persona caía enferma, a no ser que usara mascarilla o hiciera distancia social, durante los 6 o 7 días que estaba enferma, lograba infectar a 4, 5 o a 6. Entonces, claro, a su vez esos 5 o 6 a otros 5 o 6, y tenemos el crecimiento exponencial. Entiendo que a la hora de estudiar este tipo de pandemias, la recogida de datos es fundamental, y los datos pues deben ser fiables. En este caso, ahora, con un poquito de perspectiva, ¿cómo cuánto de fiables eran los datos? Pues regular. Eso es una asignatura pendiente que tuvimos en su día y lamentablemente acabamos teniéndola también al final de la pandemia. Yo particularmente insistí mucho en aquello porque precisamente con los modelos que tenemos una capacidad importante de predicción, yo particularmente de hecho llegué a predecir cada una de las 7 olas. Y ya digo, pese a que los datos eran regulares, hacía un seguimiento diario de esto, y luego pues bueno, los modelos pues iban funcionando con una fiabilidad bastante buena. Pero claro, cuanto mejor los nutres de datos buenos, mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuantos más test hiciéramos al principio, claro, ¿cuántos contagios están ocurriendo en la población? Hombre, los que son sintomáticos lo sabes porque van al médico y ya le haces la prueba y ya lo sabes. Pero como había muchos casos asintomáticos, pues si tú no sabías que tenías la enfermedad, a lo mejor no te hacías un test. Entonces hacían test un poco aleatorios para tener unos muestreos. Pero claro, o haces test a toda la población
o solo una parte. Cuantos más haces, más muestra tienes, y si más muestra tienes, más sabes cómo está circulando el virus. Porque ya digo, como circula de manera sintomática, pero de manera asintomática, entonces a veces es como ver la punta del iceberg. Solamente ves la punta, pero no ves lo que hay abajo. Entonces, cuantas más test tuviéramos, mejor conoceríamos qué está ocurriendo. Es más, a las personas asintomáticas que se supiera que estaban infectadas en ese momento, al hacerle un test simplemente de prevención, en ese momento podían tomar precauciones y entonces pues no interaccionar con otras personas durante unos días sabiendo que las podías contagiar. Con lo cual así también se hubiera frenado más la expansión de la epidemia. Entonces, claro, al final de la epidemia aquí en España, lo que hicimos fue tender justo a lo contrario. En lugar de tener cada vez mejores datos, con un seguimiento más actualizado, a veces los datos se incorporaban a las bases de datos, los datos de contagios me refiero, de las comunidades autónomas. Pues a veces con una semana de retraso. Entonces, en una semana de retraso, con los datos de contagios de la semana pasada, ya tienes un pico de crecimiento. Entonces tienes que tener los datos casi que a día con el coronavirus, que como digo se expande muy rápido. Tienes que tener los datos casi, si no hoy, mañana como mucho. Y lo que ocurrió en España es lo contrario. En lugar de ir a mejor en los datos, fuimos a peor. Y al final se hicieron cada vez menos test y acabó considerándose, afortunadamente ya con la vacunación, pues esto vino a menos. Pero y esperemos que se quede aquí, ¿no? Que no haya una variante nueva que escape a la inmunización que tenemos con las vacunas. Pero la lección que deberíamos aprender, entre otras, una de ellas es monitorizar siempre la epidemia. O sea, no descuidarnos en decir, no, bueno, tomo unas cuantas muestras o solo en las personas mayores. No, solo en las personas mayores no, que fue lo que se terminó haciendo. En las personas mayores, porque son las más vulnerables, son en las que haces test. Error. Tienes que hacer test en las personas mayores, que son las vulnerables, y en los jóvenes que tienen esas personas al lado. Claro, porque los jóvenes son las que van a contagiar a los mayores. Luego, eso era una falacia. Y de las distintas estrategias de mitigación que existieron, porque cada gobierno tiró por un lado, al principio había poca uniformidad, luego parece que algunos cambiaron incluso de parecer, ¿cuál se ha demostrado con el tiempo ser la más eficaz? El confinamiento domiciliario que se hizo al principio con el estado de alarma, esa fue casi que la más eficaz por una medida, digamos, bruta, digamos, lógicamente. Era evitar el contacto social de unas personas con otras, que es donde se dan los contagios, a la interacción unos con otros. Luego, a la postre, cuando ya se empezó a usar de manera sistemática la mascarilla y un poquito y la distancia social, es decir, que no hubiera aglomeraciones en los locales, etcétera, esas medidas de contención se demostraron ser de una eficacia, matemáticamente yo lo calculé, de una eficacia similar a la que se tuvo durante el confinamiento. De haber sabido eso antes, no hubiera hecho falta el confinamiento. Podemos haber estado con mascarilla y un poquito de distancia social, ¿no? En fin, hablar unos con otros, pero de manera racional, ¿no? No aglomeraciones en restaurantes o locales, etcétera, sino bueno, porque el virus se contagia a unos metros de distancia. Tú puedes hablar con alguien a 3 metros, a 4 o 5 metros y no pasa nada. El problema es estar pegaditos. Entonces, si usamos mascarilla y estamos separadicos, pues no hay problema. Si eso lo hubiéramos sabido, desde el principio lo hubiéramos hecho, no hubiera hecho falta el confinamiento. El confinamiento, este paquete de medidas de control, se demostraron eficaces. Y luego, finalmente, la inmunización con la vacuna también, de manera similar. Y entre medias ocurrió, entre que aumentaba el ritmo de vacunación y que empezamos a estar cansados de la mascarilla y de la distancia social, ocurrió que se flexibilizó mucho lo de la distancia social y el uso de la mascarilla, pero aún no había demasiada gente vacunada, no habíamos llegado a la totalidad de la población. Y ahí fue cuando nos pilló la ola de Omicron, que fue un desastre. Fue un desastre. Al final, el número de fallecidos acumulados, es que en España fueron 120.000 fallecidos. La primera ola fueron del orden de 20-30.000. 40.000, o sea, fueron bastantes. Y fue dramática la primera ola, pero anda que los que vinieron después, por no haber controlado bien las olas y haber ido flexibilizando a destiempo, etcétera. Entonces, los paquetes de medidas iban siendo acertados, el problema era la inoportunidad de cuándo se empezaban a aplicar o cuándo se empezaban a flexibilizar.
Has dicho que lo que deberíamos aprender para el futuro sería sobre todo la monitorización. ¿Crees que hemos aprendido algo? Es decir, la monitorización o alguna otra cosa, o no hemos aprendido Yo nada? en eso soy muy escéptico y la verdad es que es una reflexión, un estado de ánimo mío particular después de haber estado durante años, ya no meses, años, diariamente consultando datos, alimentando el modelo, haciendo predicciones y advirtiendo de qué era lo mejor en cada momento en base a lo que me decía la ciencia, a lo que decía la ciencia, no a mi opinión. Los modelos se pueden equivocar, bueno, pero el caso es que si tienes unos datos, pues habría que hacer caso. Entonces, ¿en qué me siento un poco escéptico? En lo de la monitorización de datos que ya hemos comentado, que incluso cuando en España, ya digo, ya se levantan todas las restricciones y ya se declara la enfermedad como al nivel de la gripe, que en ese momento aún no lo era, a lo mejor ahora sí, en aquel momento aún no, la Organización Mundial de la Salud todavía advertía a todos los países del mundo de que no convenía dejar de rastrear el virus y de hacer test. Lo seguía advirtiendo. Entonces, eso es una de las asignaturas pendientes. Y la otra es el no hacer caso a las autoridades sanitarias o autoridades en general, el no hacer caso suficiente a la ciencia. La ciencia está para algo. Vamos a usar los datos, las predicciones que dice la ciencia, igual que le hacemos caso al parte meteorológico, que mañana dicen que lluvia, voy a salir con paraguas por si acaso, pues igual aquí. Entonces los modelos nos decían, ojo que está creciendo la epidemia de nuevo, no flexibilicemos todavía. Aquella Navidad del 2020, cuando vino esa ola gravísima que hubo por aquello de salvar la Navidad, es que todavía no habíamos salido de la segunda ola del otoño. Y sin haber salido de esa, se levantaron las medidas y se juntó con la Navidad. Y entonces vino una ola gigantesca, dramática. Entonces, la ciencia, ¿qué nos dice? Hay que tomar medidas oportunas, equilibradas, y no tienen que ser medidas restrictísimas. Un paquete de medidas equilibrado, razonable, que podamos seguir haciendo una actividad social y económica casi que normal, bueno, un poquito restringida, pero casi que normal. Lo que pasa es que entonces, tomando las medidas en el momento oportuno, anticipándonos, no 3 semanas después, cuando la epidemia ya está cerca del pico. Si la epidemia ya está cerca del pico y aplicas las medidas, la epidemia ya va a seguir creciendo hasta su pico, ya no la paras, porque tiene inercia. Y lo mismo cuando ya está decreciendo. Si está decreciendo, vamos a dejar que la incidencia baje al suelo todo lo que se pueda y entonces flexibilizamos y partimos de nuevo y vamos a tener un montón de meses de normalidad. Entonces, la aplicación en tiempo y forma de las medidas. Y para eso ya digo que los modelos y la ciencia nos ayuda en tomar esas decisiones. Esa yo creo que es la lección más importante. La última. Hablas de los científicos, del mensaje de los científicos. Me dio la sensación de que el mensaje científico estaba claro, era muy claro, pero no sé hasta qué punto el ser humano de a pie, los ciudadanos normales y corrientes, somos capaces de hacer cálculos de probabilidades básicos. Me explico. La probabilidad de contagio más o menos estaba clara y las probables consecuencias del contagio también. Sin embargo, muchos seres humanos tuvimos o tuvieron un comportamiento errático, cuando no directamente disparatado, en relación a su comportamiento respecto de la pandemia. ¿Realmente pensamos con un poquito de frialdad este tema estadístico? Es decir, tengo tal probabilidad de que me contagie, y si tengo tal probabilidad de que me contagie, tengo tal otra probabilidad de que me pase algo muy grave. Aún así, yo prefiero olvidarme de todo. Es decir, ¿realmente valoramos esas cosas? ¿O estamos un poquito locos? No, esa es una muy buena pregunta. Y esa sería otra de las asignaturas pendientes, pero más a nivel ya de sociología, de lo que somos la sociedad. La sociedad es muy compleja y hay personas de todos los tipos. Hay personas muy precavidas, personas que incluso tuvieron miedo de más y tomaban precauciones de más, y otras todo lo contrario, que cayeron en la irresponsabilidad. Entonces, ante una situación como esta, también falló una buena comunicación a todos los niveles para que la sociedad fuera consciente de que esto era una cuestión no solamente de los científicos, de que tenían que desarrollar la vacuna, que parece que iba a ser pues estábamos esperando como agua de mayo a que llegara, ¿no? La panacea.
Pero claro, y si no hubiera llegado la vacuna, ¿qué? Bueno, que los políticos tomen sus decisiones y nosotros los ciudadanos, ¿qué? Debía haber una corresponsabilidad social. Eso no se entendió. Y en esa corresponsabilidad todos, no ya tu integridad personal como has comentado, de que evalúo la probabilidad de que yo caiga enfermo y me puedo morir. Y la de contagiar a alguien. Y la de contagiar a alguien. Eso también hay que valorarlo. Entonces esa corresponsabilidad falló. Y yo entiendo que todos llegamos a estar muy cansados de que esto se alargó mucho, de muchas medidas, pero también es verdad que vivimos en una sociedad muy hedonista, muy de bienestar. Eso está bien, para eso está la ciencia y la tecnología, para tener bienestar. Pero en un momento dado, si hay que apretarnos un poquito, nos tenemos que apretar. Afortunadamente, pues vivimos en una sociedad y en un país donde estamos muy bien, no hay guerra, hay países donde viven muy mal, con penurias, sin tecnología, sin agua para beber. Entonces, si había que apretarse un poquito, durante un tiempo tampoco pasaba nada. Y entonces como que estábamos muy cansados de esto, como que si no salíamos de cena todos los días, ya madre mía, que nos moríamos. Entonces, vale, claro que todo eso psicológicamente pues fue una carga, se fue acumulando y estábamos todos cansados, yo lo entiendo. Pero al mismo tiempo, pues había que hacer esa valoración que has comentado. Por un lado, pues voy a cuidarme un poquito, igual que cuido, no sé, me cuido el colesterol o me cuido lo que sea, pues voy a cuidar de no contagiarme porque... yo soy en concreto joven y los que se están enfermando más graves son los más mayores. Hombre, pero tú tendrás padres, tendrás abuelos. Piensa también por ellos, ¿no? Y sí, a veces la sociedad en ese sentido es un poco loca, sí. En la sociedad más tecnológica de toda la historia, al mismo tiempo, luego, nuestro comportamiento no corresponde a esa racionalidad, sino que a veces es muy irracional. ¿Y Malay qué tiene que ver con todo esto? Pues este señor, que ahora es el presidente de Argentina, escribió un libro, no sé si lo escribió él o lo ayudaron a escribirlo, que se llama Pandenomics, donde hay 6 o 7 páginas calcadas de un artículo mío que puse en abierto. En la época del confinamiento, un artículo divulgativo que publiqué para precisamente hacer inteligible a la sociedad estos conceptos que decíamos de crecimiento exponencial, etcétera, y de que cualquiera supiéramos que se nos venía encima y que todos fuéramos corresponsables y entendiéramos, en fin, quitar un poco el misterio a la pandemia, pero al mismo tiempo que todos fuéramos realistas. Un artículo divulgativo explicando la pandemia y haciendo las predicciones de aquel momento y advirtiendo de las consecuencias que se podían venir encima. Estaba en abierto, publicado en internet, para que cualquiera se lo pudiera descargar. Si entendí bien, no solamente plagió, que ya de por sí tiene la cosa, sino que lo manipuló lo suficiente como para decir básicamente lo contrario de lo que tú intentabas contar, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, claro, porque el artículo tenía esa intención de advertir de las consecuencias de la epidemia, que esto no era una broma, y decir cómo crece y que tiene consecuencias graves. Sin embargo, ese libro donde está copiado este contenido, precisamente la intención es otra, es de quitarle peso a los efectos de la pandemia. De hecho, él habla de confinamientos cavernícolas y utiliza ese tipo de lenguaje, como diciendo que los gobiernos impusieron medidas extremas innecesarias. Es lo que viene a decir. Entonces es muy curioso porque precisamente incluye un capítulo de matemáticas donde está este contenido de mi artículo, que lo que está diciendo es la idea contraria, y luego la conclusión del libro es justo la opuesta, ¿no? Al final, bueno, pues eso mismo en sí mismo, eso mismo es totalmente incoherente, ¿no? Incluso en la intención. Si todavía la intención hubiera sido la misma que la del artículo, pues mira, al final que llegue a más gente, que llegue a más sociedad todavía, ¿no? El mensaje. Pero no, ahí era con la conclusión opuesta, con lo cual no deja de ser también curioso. Pues Antonio, muchas gracias por echarnos una mano con la divulgación de este tema de las pandemias. A ti, adiós. Antonio Guirao nos hablaba de cómo hizo un seguimiento casi en tiempo real de la pandemia de COVID-19. Las publicaciones sobre la COVID-19 se dispararon, o mejor dicho, las publicaciones científicas en general se dispararon en esas fechas. Sí, se quintuplicaron. Bueno, seguramente Juan Carlos os pasará un gráfico, tengo interés en que lo veáis.
Ahora, hace poco, al hablarme Juan Carlos, al invitarme a esta entrevista, hice una búsqueda en una base de datos muy importante, la WOS, la Web de la Ciencia, que agrupan muchísimas, a PubMed, están ahí metidas todas las bases científicas, biográficas, no solo médicas, sino sociológicas, de psicología, de historia, etcétera. Y bueno, yo busqué simplemente el corona con la palabra truncada, los que sabéis un poquito el asterisco, para que coja el resto. Algerba de Bull. Y efectivamente, y fijaros, en el año 2000, por ejemplo, pues hubieron con corona, que ya había, porque el coronavirus no es nuevo tampoco, 239 publicaciones. Luego van subiendo y dependiendo de los años donde nos enteramos que en China, Japón, Asia había un incremento, suben, pero se mantenían en 1000, 2000. En el año 2020-21, en el 2021, 100.000, más de 100.000 publicaciones científicas. A ver, yo los números me gusta explicarlos. Yo he manejado estadísticas, he trabajado en los hospitales y se pueden, hay que extrapolarlas. Bueno, ha habido un incremento, eso es evidentísimo. Pero daros cuenta de que estamos hablando de publicaciones, a ver si me explico, publicaciones publicadas que están registradas. La literatura gris, o sea, la literatura que se ha escrito pero que no se sabía, pues de revistas de colegios profesionales, de institutos, o sea, incluso artículos importantes, ¿no? No están digitalizadas, no están mecanizadas. Pero bueno, de todas maneras ha habido una crecida exponencial gigante. No solo eso, Juan Carlos, las principales editoriales, que son otra cuestión, habría que hablar, y Juan Carlos se ríe, dejaron campo abierto relativamente, no fue verdad del todo, pero vamos, sí, campo abierto, sabéis que hay que pagar para ver y descargar un artículo. Pagar me refiero a 100 euros mínimo en ese entorno, ¿vale? Y dejaron vía abierta porque, claro, había gente que estaban, sobre todo los importantes, los vacunólogos, etcétera, los científicos de verdad, los que nos sacaron un poquito de este apuro, pues necesitaban información y sobre todo revisiones bibliográficas. Entonces dejaron, o sea que sí, hubo un interés muy grande y es un tema que se ha hablado, efectivamente. Nos expresamos correctamente cuando hablamos de todos estos temas, es decir, ¿es lo mismo pandemia que epidemia? No, evidentemente no, aunque se maneja, vamos a ver, además son términos, son directrices, son definiciones, conceptos de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones que están un poquito desfasados, incluso el concepto de salud están ya un poquito estudiándolo tal. Entonces, pero sí hay dos diferencias de pandemia, epidemia y otros temas que os voy que quiero comentarte. A ver, epidemia es cuando es una zona muy concreta, que fue lo que pasó realmente, o sea, cuando se circunscribe quizá a un país, 2 países, una región, pero no va más. Estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. La pandemia es cuando ya abarca 2, 3 o más continentes, evidentemente. El tema del brote epidémico, que también lo hemos oído hablar, es cuando, digamos que ya se estabiliza, se incluso baja, pero de repente en un sitio muy concreto, pues una especie de epidemia, o sea, lo que es un brote, de repente te sale en el patio una hierba. Tú habías segado todo muy bien, pero te sale. Y después está el término endemia, que habéis oído alguna vez. La endemia a veces no es enfermedad infectocontagiosa, y os voy a hablar, sabéis, por ejemplo, que en zonas del norte, incluso de Cartagena, hay patologías que bien porque son zonas industriales o bien por la falta de yodo, pues que son patologías que en esa población sí se circunscriben más. Y después, no me quiero alargar mucho, hay términos que hemos manejado un poquito confusamente, como son los términos confinamiento, aislamiento y cuarentena. A ver, el confinamiento no tiene por qué haber gente infectada, o sí, no se sabe, y por eso se confinan en un sitio determinado para evitar que se propague. Cuando hay aislamiento, y lo vemos en los hospitales, la zona de aislados, es porque efectivamente sí ya se sabe que hay un aislado. Y el término cuarentena se refiere sobre todo, y creo que lo vais a recordar más cuando decía, es que para ir a Venezuela o a tal tienes que vacunarte y estar 40 o la cuarentena. Es en términos de viajes, o sea, se hace en plan preventivo, tanto, luego lo hablaremos porque es un tema importante histórico, tanto para los que salen como para los que llegan, pues en prevención, tú puedes tener o no tener, si la tienes peor todavía, pero no tienes por qué tenerla, pero ese avión que ha llegado
pues de Venezuela, como he dicho, del Caribe, de Italia, el famoso partido italiano, Dios mío, que bien que no lo pasamos, eso lo pasaron, pues debían de haber estado en una zona, luego lo miramos, porque históricamente hay zonas muy escuetas, muy concretas, perdón, que se aislaba la gente cuando venían de viaje. Para los que somos coetáneos de la COVID, ha sido la fin del mundo, pero históricamente creo que no ha sido ni siquiera del top máximo de muertos y algo así. ¿Cuáles han sido las más dañinas de la historia? Déjame que te cuente primero, si no te importa, un poquito la historia para contextualizarlo. Veamos. Mirar hacia el año 10.000, 8.000, 9.000 antes de Cristo, o sea, hace 10.000 años, fue cuando los hombrecitos, los humanos, nos dio por hacer ciudades, congregarnos. También cogimos ya animales, domesticamos, convivíamos con los animales, nos va sonando un poquito. Empezamos a convivir con los animales, empezaron a hacer rutas de comercio, a guerrear, nos va sonando, ¿no? Las cosas. Y bueno, pues luego las manos no nos las lavábamos, no, eso de lavarse las manos no existía, ¿vale? Entonces, esas rutas, esas guerras, esos enclaves ya fueron, seguramente, no hay nada escrito, no hay nada, o sí quizá, ahora lo veremos, pero ahí empezaron seguramente las primeras epidemias. A nivel escrito, Teudícides, lo voy a pronunciar bien, Teudícides, fue el padre de la historiografía moderna, época de Sócrates. Sófocles, nos suena Sófocles, Eurípides, no te Sófocles que te esquilo, yo me aprendí bueno, pues Sófocles en sus trabajos, su teatro, era un importante comediógrafo, o dramaturgo, ahora se diría, pues ya hablaba de pestes. Hay una serie de factores, por si me adelanto me lo dices, que ayudan a propagar es que viene a colación las epidemias, que son las guerras, el contacto con animales, la mala higiene, los viajes intercontinentales, la migración forzosa y el lavado de manos. Eso es a nivel histórico. Eso te iba a preguntar, porque esto no ocurre al azar. No es al azar, no, para nada. O sea, eso está, además, sí, se ha estudiado y luego veremos cómo ya en la Edad Media es donde ya empezaron a ver un poquito la causa-efecto de todo esto. Me hablabas de números, a mí los números no me gustan y además los números de entonces habría que extrapolarlos, como he dicho también antes, y son muy relativos. Y ponerlos en cuarentena, valga la expresión. Efectivamente, y sin valer la expresión. Quizá la primera plaga importante, ya documentada y digamos, pero fijaros, yo voy a hablar de las cifras que se manejan, es la plaga de Justiniano. Ahí manejan, eso fue en el siglo VI, después de Cristo, hablan entre 25, 50, 80 millones, una cantidad apreciable, pero la peste negra, que es la que siempre hemos visto, la que más nos suena, siglo XIV, ahí hablan entre 75 y 200 millones, una barbaridad, no se sabe porque hoy un trasiego entre el norte, era Europa, no sabíamos qué pasaba. Bueno, Europa y norte de África y también los turcos, Siria, etcétera. Ahí hablan entre 75 y 200 millones, una barbaridad. La COVID no es de las más, afortunadamente, mortíferas. Ha sido muy mortífera porque además ha propagado muy rápidamente por los medios de comunicación, transporte que hay, pero no de las más importantes. Aun y todo, fíjate que allí el otro día oí que había mucha diversidad, porque ya sabéis que cómo se contaban, perdonar la expresión, cómo se contaban los muertos. Por las morgues, cosa que ya hacían antiguamente, contar los muertos por la morgue. Los contaban el que se había muerto de COVID o por COVID o durante el COVID, o sea, ahí hay un poquito de variación. Hay otras, el SIDA fue y sigue siendo una pandemia importante, con una forma de transmisión muy, muy característica, y luego hablaremos de la la mal llamada gripe española, que es quizás sí hay documentación de las más mortíferas. Entonces, de los datos que tenemos, podríamos decir que la más dañina tendría que ser quizá la peste negra de la Edad Media. Seguramente, es la más, además, la mejor documentada no es la palabra, pero sí donde hay una documentación más fiable. Más fiable, exactamente.
Y bueno, la población mundial era la que era, ahora hasta seguramente no te lo sabría decir cuántas veces ha multiplicado, pero ahí murieron muchísima gente en esa época y solo tenemos que ver, luego lo miraremos un poquito por encima, pues alguna película, alguna novela, histórica, no histórica, etcétera, donde se ve. Luego os pasará también, Juan Carlos, uno de los gráficos donde lo vemos la mortalidad más o menos oficial por muertos por continentes. La principal es América, evidentemente. Además ahí lo vimos por los medios de comunicación, porque fueron muy rápidos las noticias. Moría la gente en la calle. Aquí nos quejábamos, pero es que ayer realmente fue horroroso. Tuve conocidos, hablaba con gente de México y de verdad que nos decían, uy, vosotros estáis bien aquí, esto es, y además no nos dicen la verdad. Porque ahora tenemos archivos, tenemos bases de datos, tú que eres documentalista, claro, ese ambiente te maneja fantásticamente. Pero claro, ¿qué testigo documental o qué tipo de información se recopilaba cuando no existían todas estas fuentes documentales que ahora manejamos? El boca a boca al principio, en la época, digamos, de los hombres prehistóricos, la prehistoria, el boca a boca. Es decir, oye, tal población, su lenguaje, ¿no? Pues, oye, que están muriéndose porque no hay que ir, tal. Luego, en los libros incunables ya se hablaba de peste, estoy hablando de temas ya más científicos. Recuerda que los incunables son los libros aparecidos desde la aparición de la imprenta hasta... Eso es exactamente. Luego con la imprenta... Y luego algunos cuadros que nos han ido diciendo qué es lo que verdaderamente ocurría. Las morgues, cuando se están descubriendo ahora los paleontólogos, están hablando los antropólogos, descubriendo fosas y demás, están analizando, porque ahora analizan el ADN, vamos, con una seguridad casi del 99,99, y se sabe que había gente que moría por pestes. Además, conocemos, se sabe que había jeroglíficos en piedra de los egipcios, ahí hablaban de pestes. Hay un papiro famoso, buscáis en internet, en Google o en el buscador, que el papiro de Hebs, lo deletreo. Deletrea. EBERS, ¿vale? EBRS del año 2000 antes de Cristo, y ahí hablaba, esto es un papiro, hablaba de unas pestes en la orilla del Nilo, ¿vale? Y después, pues, ciertos libros incunables, como os he comentado. Ya con la imprenta, pues ya sí se fue ampliando el conocimiento de los otros. En los museos también hemos visto muchas imágenes que representan este tipo de escenas. De hecho, aquí de fondo, aquí quizá el plano de esa cámara no lo pueda reflejar, tenemos de fondo algunas de las imágenes que me pasaste para ilustrar un poco este tema. Entiendo que las pinacotecas también nos aportan información al respecto, ¿no? Hay un cuadro de muerte en el mercado de Venecia, por ejemplo. Acordaros, no lo he comentado antes, en la historia, todos hemos estudiado historia sagrada, vivimos en un ambiente judeo-cristiano y un poquito árabe también, pero bueno, los jinetes del Apocalipsis nos suenan a todos, ¿no? Y las 7 plagas nos suena, ¿vale? En cuanto a los cuadros, pues bueno, hay cuadros un poco relacionados, digamos que mezclan un poquito la realidad con toda esa distopía, ¿no? Porque se veía, y es real, vamos, merece la pena verlos. Meteros en cualquier museo, en el Louvre, en el Pardo, en el que queráis, en museos de Italia, y ponéis en los buscadores que suelen tener peste. Y bueno, veréis, en Goya tiene un cuadro precioso que es El Corral de los Apestados. O sea, que eso, los bichos han estado toda la vida de la humanidad. Incluso se supone, hay gente un poco satírica que dice que nosotros venimos de los virus de otros planetas, porque vinieron, hicieron aquí sus necesidades, se fueron y bueno. La panspermia. Efectivamente, somos bichos raros. Somos pandémicos. Somos pandémicos. La humanidad es pandémica.
Hablamos de eso recientemente en uno de los episodios anteriores del Disfraz de Polifemo, así que parece que viene a propósito, pero no salió casual. Y la literatura, es decir, cuando nos adentramos en estas cuestiones en el mundo de la literatura, ¿hablamos de fuente documental o tendríamos que hablar más bien de recreación? Bueno, nosotros ahora sí hablaríamos de eso, pero si yo te hablo de Sófocles, como te he comentado antes, él lo vivía, él no se lo podía eso inventar, o tenía una imaginación portentosa. El de Camerón, lo comentaba antes, empieza porque unos jóvenes, hay una epidemia y se tuvieron que confinar, y fue cuando empezaron a contar sus historias para pasar el rato. Los que conocéis a Shakespeare, para los que somos más hispanohablantes, más del sur. Ahí hubo un drama y fue porque cierta carta no llegó a su destino. ¿Por qué no llegó? Por una peste. Hubo unos confinamientos, unos cierres de fronteras, etcétera. En el Quijote, bueno, Polifemo, la Ilíada, o sea, en la literatura existe. Ahí no, yo no hablaría tanto de invención, sí de ambientación. Y tenemos libros de Daniel Defoe, uno que es el año de la peste. No te digo nada de la peste de Camus. O sea, siempre la peste, la literatura, ¿cómo es? El amor en tiempos de cólera. En fin, que no es nuevo. ¿Y qué decían sobre todo esto los primeros textos médicos? A ver, antes se me ha olvidado comentaros, antes de la imprenta, hay textos médicos muy interesantes, aparte del papiro y de los documentos en piedra. Hay un médico árabe almeriense, porque estamos hablando del año 1347, que habla de unas pestes en Almería. Hay un médico y un escritor francés, Chauliac, que hablaba también de la peste de Aviñón, y además es tal cual. Os metéis en esto, ya me adelanto, en cualquier biblioteca digital, en una universidad de que tenga textos antiguos, en la biblioteca antigua, y metéis peste y os salen miles, no cientos de miles, pero sí miles de documentos. Ya con la imprenta, o en esa época, porque ahí sí hubo una difusión importante. Primero déjame que te hable de algunos textos hay varios, pero a mí me llamó uno mucho la atención. Bueno, los textos médicos en cuanto a antiguos del siglo XVI, los trabajé un poquito porque en mi tesis era sobre recuperación de textos médicos del siglo XVI en las redes del siglo XXI. En general hablaban de dieta. El tratamiento era dieta, unos decían sangría con las agujelas, el no salir, el aislamiento, eso siempre se ha llevado, el quemar los cadáveres y los seres. Había un libro en particular de Porcel, que es de la peste en Zaragoza, que este hombre, daros cuenta que habló vuelvo a decir, del siglo XVI, autopsias por supuesto prohibidas y castigadas, con hoguera y con otras cosas parecidas. Y este hombre lo que hizo fue los cadáveres que venían a la morgue, les hacía la autopsia. Entonces, órgano por órgano, todavía no se sabía. Son de los primeros libros de casi de anatomía, pero aunque hablara de la peste, pero es que diseccionaba el hígado, los pulmones, el estómago, tal, bazo. Empezaba ya a redescubrir, a ubicarlos bien anatómicamente, pero además cómo estaban afectados esos órganos. A mí es entre ellos, de los que hay sobre la peste, es del que más me llama la atención. Y luego cualquier texto, no hace falta que sean tochos, cualquier texto de historia de la medicina, los hay livianos, incluso manejables para leerlos en un viaje en tren de 4 horas, de historia de la medicina. José María López Piñero, que además tú y yo lo hemos conocido por lo menos virtualmente, José Babini, por decirlo, son autores médicos españoles y además como no son traducidos, lo entendemos perfectamente. Pues si antes decíamos en relación a la literatura que tal vez desde un punto de vista contemporáneo pudiera ser más bien una recreación, aunque ya nos has dicho que si nos remontamos a los siglos pretéritos se puede considerar una fuente. El cine sí que es contemporáneo, reciente, ahí sí que ya hablamos un poquito más de fantasía que de realidad, o... Bueno, yo me voy a circunscribir a las
por decirlo así, las películas más históricas, ya las que son de distopías o de ciencia ficción, La amenaza de Andrómeda, los bichos estos que vienen también del espacio. Bueno, son un poquito, ahí sí que ya mezclan. A veces nos puede sorprender y ver cosas que decimos, pues sí, es verdad, lo de ébola ya hubo películas. Otra pandemia, no fue una pandemia afortunadamente, pero se cortó enseguida, ¿no? Hubo una epidemia localizada, pero que empezó a venir casos importados, como se suele decir, de fuera. Bueno, las películas, una cosa es que estén bien documentadas y otra cosa bien ambientadas, y a veces si mezclamos las dos cosas, genial. Ya éramos adolescentes, veíamos películas que nos gustaban por otras cosas que ahora no vienen a cuento, como El libro del buen amor, porque había escenas un poquito, en fin, bonitas. Picantonas, exactamente. Ahora estarían un poquito comprometidas. Esa palabra bastante viejuna, eso de picantón suena muy viejuno. Bueno, ahí se desarrolla, acordaros de que hay una peste por medio. La famosa serie de Teresa de Jesús, que fue espectacular, hay escenas de peste. Yo creo que ahí están bien documentadas. Hace poco, la última que vi, que yo la conseguí primero porque era de mi primo tercero o cuarto, Paco León, La peste, que estaba bastante bien documentada, incluso menciona a un doctor sevillano, doctor Monardes, pues que habla de la peste. Fijaros, es importante que el CSIC hizo no hace mucho un ciclo de virus y pandemias en el cine. Entonces, que eso es un tema bien, o sea, que se trata incluso a nivel científico porque se puede aprender, además daros cuenta que esto, igual que los libros nos han quedado, que estamos hablando del Camerón, pues nosotros verán series, películas que hablan de... Por cierto, yo no recuerdo que hayan hecho nada todavía donde... digamos, en profundidad hablen de la COVID. Se habla, se menciona... Sí, pero eso tiene una explicación. Igual que los fenómenos que son muy traumáticos para la sociedad, hasta que no pasa un tiempo y se puede tener cierta distancia, la mayoría de productores prefieren dejar un espacio. Pasó con el tema de las Torres Gemelas, que se tardaron como 20 años o así en hacer la primera película, porque, entre otras cosas, al principio había incluso censura, porque podía herir sensibilidades. Bueno, entonces yo creo que todo el mundo tiene claro que habrá que dejar pasar un tiempo, que cicatricen las heridas, porque todavía las tenemos frescas. Sobre todo, Juan Carlos, y hago un poco spoiler de alguno de mis libros, el tema de las residencias, aprovecho, voy a decir la palabra, fue un crimen. ¿Vale? O sea, ya está. ¿Culpables? Mirad, los culpables no fueron, y me enfado un poquito, los culpables no fueron ni las personas mayores que se murieron, ni los profesionales que estaban... que el que se muere tenga la culpa. Sí, pero parece que les echa... Perdona, ha habido una política, no digo quién, que dijo, es que se tenían que morir. Lo digo yo, se llama eso. Los culpables no fueron ni las personas mayores que se murieron, ni los profesionales. Los directivos, no. Hablan de protocolos. En esos protocolos, generalmente, yo te lo digo como sanitario, normalmente en un protocolo sanitario hay... expertos, o por lo menos expertos no en cuanto a que saben, sino de vivencia, de experiencia, y suele haber multifacético. En esos protocolos, que yo sepa y me corregís, y si meto el gazapo lo cortas por si acaso no lo censuran, no hubo bioéticos, bioeticistas, no hubo enfermería, no hubo médicos de urgencias, que fueron los compañeros que estuvieron ahí en la batalla, ni celadores, etcétera. O sea que... Pero bueno, a colación, cuando salgan mis compañeros en general de la sanidad, tanto administrativos como asistenciales, pues hablaremos. Mencionabas hace unas cuantas preguntas, y igual que nos lo ha comentado Antonio Guirao, que el aislamiento está claro que es la mejor fórmula para evitar la propagación. Pero ¿desde cuándo conocemos que es así? Las sociedades medievales ya vieron esa conexión que había entre causa y efecto. Entonces ahí fue donde empezaron a decir, bueno, pues si sucede esto, que llegan personas con una enfermedad y conviven y nos contagiamos todo, pues es evidente que hay que separarlos un poquito. La primera cuarentena conocida como tal fue en una isla de lo que hoy es Croacia, sí, de Croacia, en el año 1300 y pico, donde ya llamaron cuarentena porque eran 40 días, pero a veces eran 30 días. Entonces, pero fíjate que los aislamientos han existido
de toda la vida. O sea, eso, el aislar a las personas que estaban contagiadas, incluso se habla de al menos el siglo VI antes de Cristo, para que nos orientemos. Pero fijaros que ahí había también una lucha, porque las teorías de los miasmas, que nos sonarán, los miasmas de Hipócrates, ya decían que había un contagio. Entonces empezaron a utilizar mascarillas. Y me adelanto un poquito porque me vas a preguntar por mascarillas, las famosas mascarillas que Dios mío, vaya vergüenza también. Las mascarillas al principio no eran para protegerte del contagio. Las mascarillas, y ahora vais a ver la relación, era por los olores. ¿Por qué se llama peste? Entonces, eso los enfermos producían. Es una de las teorías, pero que yo me la apunto porque además tiene una lógica, cierta lógica. Entonces se ponían mascarillas porque los enfermos, cuando iban a ver los médicos, olían mal. Entonces, por ejemplo, la mascarilla de Nápoles, la famosa mascarilla, era parte de la indumentaria del médico, que era para protegerse de los males olores, no tanto de la contaminación. Entonces, ha existido desde hace milenios, o sea, los aislamientos, las mascarillas, las cuarentenas, eso ha existido tiempo. Lo han llamado de diferente manera, pero están documentadas. Y los aislamientos, como hemos visto, como os he comentado en el de Camerón, pues empieza con un aislamiento de una serie de jóvenes. Un inciso, los lazaretos, que hemos oído hablar de los lazaretos. Hay artículos y libros preciosos de los lazaretos. ¿Qué era un lazareto? Hasta no hace mucho, algunos de nuestros abuelos lo han podido conocer, los viajes, nuestros abuelos, incluso algún padre, incluso los viajes en avión no eran imposibles. Los viajes de un continente a otro eran en barcos transatlánticos. Estoy hablando desde los principios de la humanidad hasta principios del siglo XX, eran por barco. Entonces, cuando se sabía que venía un barco con posible riesgo de infección, los aislaban. Además, ya había casos, por eso es aislamiento, en un sitios, en unos edificios que se llamaban lazaretos. En España en Cartagena hay lazaretos, además son edificios que están documentados, y ahí, por ejemplo, me hablabas antes de la documentación, ahí hay escritos de gente la que fue, la que murió, la que llegó, los que llegaban sanos, los que salían, los que no podían salir. El lazareto de Mahón está muy bien documentado, y además está el edificio. Y hay un libro que se llama Los lazaretos del puerto de Mahón, el doctor Ofilia, el lazareto, etcétera. O sea que los lazaretos eran formas de prevención, de propagación. Tenía previsto preguntarte ahora métodos que se han utilizado históricamente para combatir las pandemias, pero no sé si lo habrás dicho ya todo, porque has nombrado las mascarillas, el aislamiento, los edificios, el lazareto, famoso hospital, los hospitales que veíamos a los amigos chinos haciendo en 3 semanas. Aquí en España hubo la señora que hemos mencionado hace poco, también hizo uno fantástico, que creo que la mitad era un poco... Sí, para contener aire. Sí, eso, contener aire. La higiene de manos también, ya en la siglo XVI ya hubo algún médico que hablaba en general, no tanto por las pandemias, sino por la higiene, por la transmisión de enfermedades, del lavado de manos. Higiene de manos, contacto cuidadoso con animales, sobre todo cuando hablamos de ingestión y comercio con ellos, los viajes, las mascarillas han existido. Eso sí, buscamos libros, cuadros, ya vemos gente con mascarilla. Hablaremos ahora un poquito de la gripe española. Si ponemos gripe española y ponemos imágenes en Google, vemos imágenes que decimos, ¿son de ahora? Lo único que son en blanco y negro ya nos dan una pista. Ya una pista, y la ropa. Pero hay fotos incluso de la Puerta del Sol de Madrid, de España, que decimos, pero sí es que igual, ¿no? La gente con mascarilla, con miedo, con frío. Vamos con ello entonces. ¿Por qué se le llama gripe española cuando, por lo visto, el nombre es totalmente inadecuado? A ver, yo no soy, como dicen, chauvinista cuando habla de que soy español y me gusta España y amo España. Y siempre nos han tenido envidia por todas las partes. España no entró en la Primera Guerra Mundial, que fue cuando esta gripe, esta pandemia, se empezó a difundir, a propagar. ¿Qué pasó? Que España tenía
estamos hablando del siglo XX, principios, 1900, la final de la segunda década, porque estamos en 1917, 20. España tenía un sistema de información fabuloso, unos epidemiólogos fabulosos. Entonces empezaron a hacer una información documentada, vamos, bárbara, que hemos hablado hace un ratito de ello. ¿Qué pasó? Que decía, pues bueno, ¿cómo saben tanto esto? Pues porque además hablan también de la gripe francesa, italiana, porque ahí estábamos entre medias. Hubo tránsito, pero en España no hubo muchos casos realmente, que me corrijan los expertos, pero fue por envidia, porque dijeron, como saben tanto y como están hablando tan bien y tan detallado, porque pues esto viene de España. Hay libros, hay la epidemia de la gripe, bueno, hay 2 o 3 con el mismo título, son ingleses, algunos están traducidos o no, y donde nos detallan si meréis la gripe española. Bueno, era una gripe por influenza, ¿vale? Spanish flu. No, a mí no me apetece en inglés, que no vamos bien por ahí. Yo tampoco, ¿eh? Bueno, eso lo cortas tú. No, esto se queda todo. Que se vean nuestras miserias. Bien, pues fue un poco el tema de envidia. Tú como enfermero, imagino que te habrá tocado vivir esto desde dentro y que desde dentro no se vive igual que lo hemos vivido desde fuera, y mira que desde fuera lo hemos vivido mal. Eso tuvo que ser fuerte, ¿no? A ver, hubo mucho miedo. La palabra yo creo que fue miedo. Luego, la profesión sanitaria, y no hablo solo de enfermeros, yo no voy aquí a vanagloriarnos, pero sabemos lo que es llamarlo vocación, llamarlo como queráis. Yo no estuve, digamos, en el frente de batalla, estuve en una humilde consulta de geriatría. Ha habido fallecidos entre mis compañeros, entonces yo siempre cuando hablo de ellos, y se me emociono perdonarme, cuando hablo de mis compañeros, pues quiero agradecerles a todos, pero muy especialmente a los que no están. Hubo gente que lo pasó con mucha depresión, porque además iban a casa y conocido, esto ya no es que lo mencione otra gente que te diga, no, es que yo lo he vivido, que no sabían qué hacer, cómo actuar, eran horarios, ahí sí que no había horarios, ahí lo del turno, olvídate, ¿vale? Y lo de los medios de protección de los famosos EPIs o mascarillas, también olvídate. A mí lo que más como te diría, para no decir la palabra cabrear, pero sí lo que más exasperado, es que cuando prácticamente no había terminado oficialmente la pandemia, donde ya tomábamos cervezas en las terrazas, había dirigentes que a los profesionales, compañeros médicos, enfermeros, celadores, auxiliares, administrativos, los despidieron porque se había acabado el motivo pero sin más. Entonces, perdonar, muy bien los aplausos, muchas gracias, pero no. En tan poco tiempo pasamos de... Y además, a lo contrario, además, porque ha habido, discriminación, perdonar la palabra, discriminación, olvido, ninguneo, en fin. Volvemos a regiones, comunidades donde ciertas personas, en todas, no solo la de Madrid, que además yo viví la de Madrid un poco indirectamente porque mi hijo vive allí, y esto padeció además en una oficina de empleo, con unos medios también nos quejamos de los profesionales sanitarios y nos olvidamos, pero en una oficina de empleo que no tengan medios, que lo del teleempleo lo pongan pues casi luego ya en mayo, junio, cuando mi hijo decía, no, si tengo que poner para separación folios para medir la distancia, para que no... En fin, fue muy duro y mis compañeros, pues lo dicho. Y creo que tú pasaste la COVID y además no fuiste precisamente asintomático. No, efectivamente, yo tengo la duda de si fue, bueno, mira, contagiado, todos nos hemos contagiado, creo que hemos sido pocos, y más en el entorno sanitario. Yo tengo la duda de si fue en un viaje o fue en unas consultas. Por cierto, quiero decirte, en cuanto a lo que lo pasé, no solo nosotros, sino la gente mayor lo ha pasado muy, muy mal. Yo me acuerdo cuando pudimos ver ya a la gente mayor en consulta que querían tocarte. Y quien podía haber salido su huertecica y tal, bien, pero el que no, lo pasaba muy mal, muy mal. Querían que le tocáramos las manos. Y yo digo, espérate un poquito.
Y bueno, yo en la consulta siempre a la gente mayor, pues un besico, ¿no? Cositas así, la palmadita, un abrazo, venga, sé buena, cositas así para animarles. En esa época fue muy duro. No podíamos hacerlo. No podíamos hacerlo. Y luego, posteriormente, sí, pasé una segunda COVID, me reenganché, por decirlo así, un curso vacunado, y ahí sí que lo pasé mal. De hecho, me tuve que jubilar porque no me acababa de remontar, y mi tema respiratorio pues se ha quedado ahí. Y bueno, no tengo seguridad de que haya sido en el hospital. Ha podido ser en el viaje, ya podíamos viajar, pues etcétera. Y sí, yo creo que todos hemos trabajado, que lo sepáis, muchos compañeros con fiebre, sin saber si estábamos o no. Sobre todo, os vuelvo a decir, los de puerta de urgencia, los de UCI, etcétera, la gente joven, ole por la gente joven. Y nada. Pues Joaquín, lo dejamos aquí. Muchas gracias por tu testimonio, el personal, el documental, y por habernos ayudado un poquito a entender mejor el tema de las pandemias a lo largo de la historia. Bueno, gracias a ti. Ha sido un poquito a grosso modo, porque son pinceladas, porque como tú has dicho, en pintura, en literatura, si ahondáis un poquito, pero por favor, en información un poquito fidedigna, que fue lo que me hizo tomar un poquito cartas en los dedos. Bueno, se están diciendo verdaderas tonterías, ¿no? Sin saber, o sin haber leído, sin informarte. Uh-huh. Y que esto no vuelva a suceder, aunque me temo que puede suceder. Una de las cosas, de las cuestiones que nos comentaba antes Antonio Guirao en la entrevista que hicimos, es que desgraciadamente no hemos aprendido nada, no con la COVID, sino a lo largo de la historia, y esta vez pues no va a ser menos. Yo siempre me acuerdo, hablando de mitologías y de literatura, el mito de Sísifo. ¿Sabéis? Lo de la bola subida a la montaña, dejarla caer. Es un castigo divino, pero que somos así. Volveremos eternamente a confundirnos y a no reconocer que nos hemos confundido. Bueno, pues a ver si nos equivocamos y efectivamente aprendemos. Aprendemos. Gracias, Juan Carlos, y a vosotros también. A ti siempre. Nosotros lo dejamos aquí hasta que ha llegado el disfraz de Polifemo por hoy. Nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Ha estado detrás del micro y en la producción y en la organización de todo esto Juan Carlos García. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que Arecibo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz